Hermanos míos, hoy quiero hablarles de algo que he visto tantas veces en el confesionario, algo que me ha desgarrado el corazón una y otra vez. Mujeres buenas, mujeres de fe, mujeres que llevan a Dios en el alma, que vienen a mí con lágrimas en los ojos preguntándome: Padre, ¿por qué estoy sola? ¿Por qué si intento ser buena, si rezo, si busco hacer el bien, parece que todos se alejan de mí? Y yo les miro a los ojos y veo ese dolor tan profundo, esa soledad que no entienden, ese vacío que no logran explicar. Pero déjenme decirles algo que quizá nunca nadie les ha dicho con claridad. Hay una soledad que no es castigo sino bendición. Hay un caminar en solitario que no es abandono sino elección divina. Hay mujeres que caminan solas porque Dios mismo ha limpiado su camino de todo aquello que les hacía tropezar. Verán, el mundo nos ha enseñado que estar solo es sinónimo de fracaso, que una mujer sin compañía es una mujer incompleta, que necesitamos estar rodeados constantemente para tener valor. Pero eso, mis queridos hermanos, es una mentira del enemigo, una mentira que nos hace sufrir innecesariamente. Yo he conocido mujeres que estaban rodeadas de gente y sin embargo vivían en la más absoluta soledad del alma. Estaban acompañadas por personas que las usaban, que las manipulaban, que las hacían sentir pequeñas e insignificantes. Y también he conocido mujeres que caminan solas, con la frente en alto, con paz en el corazón, con una luz en los ojos que solo puede venir de Dios. ¿Cuáles creen ustedes que eran más felices? ¿Cuáles vivían realmente en plenitud? La mujer bendecida camina sola porque ha aprendido algo que el mundo no entiende, que antes de poder caminar con otro, primero debe aprender a caminar con Dios. Ella ha descubierto que su valor no depende de quien la acompañe, sino de quien la creó. Ha comprendido que antes de ser esposa, antes de ser madre, antes de ser compañera, ella es hija del Altísimo, heredera del reino, templo del Espíritu Santo. Y esa verdad, hermanos míos, esa verdad la hace libre, la hace caminar con dignidad, incluso cuando todos los demás la abandonan. La hace mantenerse de pie, incluso cuando el mundo intenta derribarla. Recuerdo a una mujer que vino a verme hace años, destrozada porque todos sus amigos la habían abandonado, cuando decidió cambiar de vida, cuando decidió dejar atrás los vicios, las fiestas vacías, las relaciones superficiales. Me decía llorando: Padre, ahora que quiero ser mejor, ahora que quiero acercarme a Dios, me he quedado completamente sola. ¿Será que Dios no quiere que sea feliz? Y yo le tomé las manos y le dije: hija mía, no es que Dios no quiera que seas feliz, es que Él te ama tanto que está limpiando tu vida de todo aquello que te alejaba de la verdadera felicidad. Esas personas no eran tus amigas, eran tus compañeras de naufragio, y Dios te está salvando del naufragio. Hoy, hermanos, quiero que entiendan por qué una mujer verdaderamente bendecida muchas veces camina sola. Quiero que comprendan que esa soledad no es vacío sino preparación, no es castigo sino purificación, no es abandono sino protección divina. Y al final de esta reflexión les prometo que verán su propia soledad con otros ojos, que entenderán que Dios nunca abandona, que Él siempre está preparando algo mejor, algo más grande, algo que ustedes ni siquiera pueden imaginar. Así que quédense conmigo porque lo que voy a compartirles puede cambiar su vida para siempre. La primera razón por la que una mujer bendecida camina sola es porque Dios la está protegiendo de relaciones que destruirían su alma. Yo he visto esto tantas veces, hermanos, que ya no me sorprende. Cuando una mujer empieza a crecer espiritualmente, cuando comienza a buscar a Dios de verdad, cuando su fe se profundiza y su relación con Cristo se fortalece, algo extraordinario sucede. Las personas que antes la rodeaban empiezan a alejarse. Y ella no lo entiende, se pregunta qué hizo mal, por qué la abandonan, justo cuando más necesita apoyo. Pero la verdad es que esas personas se alejan porque no pueden soportar la luz que ella ahora irradia. La luz incomoda a quienes viven en tinieblas. San Juan de la Cruz hablaba de la noche oscura del alma, ese momento en el que Dios permite que todo se oscurezca a nuestro alrededor para que aprendamos a caminar únicamente con la luz de la fe. Y esto es precisamente lo que sucede con estas mujeres bendecidas. Dios permite que se alejen aquellas amistades tóxicas, aquellas relaciones que las mantenían atadas al pecado, aquellos vínculos que las hacían pequeñas. No es crueldad divina, hermanos, es misericordia infinita. Es como cuando un cirujano corta el tejido enfermo para salvar el órgano sano. Duele, sí, pero es necesario para la sanación. Piensen en Sara, la esposa de Abraham. Ella tuvo que salir de su tierra, dejar atrás a su familia, caminar hacia lo desconocido, acompañada solo por su esposo y por Dios. Tuvo que vivir años de aparente esterilidad, años en los que seguramente se sintió sola, incomprendida, señalada por las otras mujeres que sí tenían hijos,
Pero Dios la estaba preparando para algo grande, para ser madre de naciones, para que de su vientre naciera el pueblo elegido. Su soledad no era castigo, era preparación. Su espera no era abandono, era gestación de un milagro. La mujer bendecida entiende esto con el tiempo. Entiende que Dios la ama tanto que no permitirá que personas equivocadas destruyan el plan hermoso que Él tiene para ella. He visto mujeres que me decían, padre, estaba a punto de casarme con ese hombre y de repente todo se terminó sin explicación. Me sentí morir. Y años después vuelven y me dicen, padre, gracias a Dios que esa relación terminó. Ahora veo lo infeliz que hubiera sido. Ahora entiendo que Dios me estaba protegiendo de un gran sufrimiento. Hermanos, Dios ve lo que nosotros no vemos. Él conoce el futuro, conoce las intenciones de los corazones, conoce qué relaciones nos edificarán y cuáles nos destruirán. Por eso, si hoy te encuentras caminando sola, si sientes que todos se han alejado de ti justo cuando decidiste tomar en serio tu fe, no desesperes. No pienses que Dios te ha abandonado. Al contrario, date cuenta de que Él te ama tanto, que está limpiando tu vida, está haciendo espacio para las personas correctas, está preparándote para bendiciones que aún no puedes ver. La soledad que sientes hoy es el precio de la libertad que vivirás mañana. Y créeme cuando te digo que vale la pena cada lágrima, cada noche de angustia, cada momento de incomprensión. La segunda verdad que necesitan entender es que la mujer bendecida camina sola porque ha aprendido a encontrar su identidad en Dios y no en las opiniones de los demás. Vivimos en una sociedad enferma, hermanos, una sociedad que nos ha enseñado que nuestro valor depende de cuántos me gusta recibimos, de cuántas personas nos siguen, de cuántos amigos tenemos en las redes sociales. Hemos convertido la aprobación humana en nuestro Dios y por eso sufrimos tanto cuando esa aprobación nos es negada. Pero la mujer que ha sido tocada por Dios, la mujer que ha experimentado su amor incondicional, ya no necesita la validación constante de los demás. Recuerdo las palabras de Santa Teresa de Ávila, solo Dios basta. 4 palabras que encierran una verdad revolucionaria. Solo Dios basta para llenar nuestro corazón, solo Dios basta para darnos identidad, solo Dios basta para darnos propósito y sentido. Cuando una mujer descubre esto, cuando realmente lo vive y no solo lo repite, su vida cambia radicalmente. Ya no mendiga afecto, ya no se rebaja por migajas de atención, ya no permite que la traten mal con tal de no estar sola. Ella sabe quién es. Hija del Rey de Reyes, heredera del universo, amada con amor eterno. Esta mujer bendecida ha pasado tiempo en oración profunda, ha permitido que Dios le hable al corazón, ha escuchado su voz diciéndole, tú eres preciosa a mis ojos, eres valiosa y yo te amo. Ha dejado que esas palabras penetren hasta lo más hondo de su ser, sanando todas las heridas de rechazo, todas las cicatrices de abandono, todas las mentiras que el mundo le dijo sobre su valor, y ahora camina diferente, habla diferente, se relaciona diferente, no desde la necesidad, sino desde la plenitud, no desde el vacío, sino desde la abundancia. Por eso esta mujer incomoda a muchos, porque no pueden manipularla con promesas vacías, no pueden controlarla con amenazas de abandono, no pueden usarla porque ella ya no está disponible para ser usada. Ella ha puesto límites claros, ha aprendido a decir no sin sentirse culpable, ha entendido que proteger su paz es proteger el templo donde habita el Espíritu Santo. Y cuando haces esto, hermanos, cuando pones límites saludables basados en tu dignidad como hijo de Dios, muchas personas se alejarán. Pero no te equivoques, las que se alejan son precisamente las que no te convenían. He aconsejado a tantas mujeres que me decían, Padre, si pongo límites me quedaré sola. Y yo les respondo, hija, mejor sola que mal acompañada. Mejor en paz contigo misma que en guerra constante por complacer a quien no te valora. Porque la verdad es que la peor soledad no es estar físicamente solo, sino estar rodeado de gente y sentir que nadie te conoce realmente, que nadie te ama por quien eres, sino por lo que puedes darles o por cómo puedes servirles. La mujer bendecida prefiere la soledad digna a la compañía destructiva. Y en esa soledad descubre que nunca estuvo realmente sola porque Dios siempre estuvo ahí, esperando que ella finalmente tuviera el silencio necesario para escuchar su voz. Ahora déjenme decirles algo que tal vez los sorprenda. La mujer bendecida camina sola porque está siendo preparada para una misión específica que Dios tiene para ella. En el silencio de la parada, soledad, Dios forma a sus más grandes guerreras. Piensen en Moisés, que pasó 40 años en el desierto antes de liberar a Israel. Piensen en David, que pasó años huyendo en cuevas antes de ser rey.
Piensen en José, que estuvo años en la cárcel antes de gobernar Egipto. Piensen en Jesús mismo, que pasó 40 días en el desierto antes de comenzar su ministerio público. La soledad no es tiempo perdido, hermanos, es tiempo de formación. Dios no llama a los capacitados, capacita a los llamados. Y esa capacitación muchas veces requiere temporadas de soledad, de silencio, de aparente inactividad. En esos momentos, cuando parece que nada está sucediendo, cuando sientes que tu vida está estancada, cuando todos avanzan menos tú, es precisamente cuando Dios está haciendo su trabajo más profundo en tu interior. Está forjando tu carácter, está templando tu fe como el oro se templa en el fuego, está quitando todo lo superficial para que quede solo lo esencial. La mujer que Dios está preparando para grandes cosas no puede llevar el equipaje del pasado. No puede cargar con las opiniones limitantes de quienes no creen en ella, no puede arrastrar las cadenas de relaciones tóxicas, no puede permitir que voces negativas contaminen la visión que Dios le ha dado. Por eso Él permite esas temporadas de poda, de limpieza, de soledad. Como el agricultor que poda el árbol para que dé más fruto, así Dios poda nuestras relaciones, nuestras actividades, nuestras distracciones para que podamos dar el fruto que Él desea. He conocido mujeres que me han dicho, padre, pasé 2 años sin casi salir, sin amigos, sin vida social, y pensé que me estaba volviendo loca. Pero en esos 2 años Dios me habló como nunca antes. Me sanó de heridas que arrastraba desde la infancia, me mostró mi verdadero propósito. Y después de esa temporada de desierto, hermanos, estas mujeres salieron transformadas, salieron con un fuego en los ojos, con una convicción inquebrantable, con un propósito claro. Y comenzaron a impactar vidas, a ministrar, a servir con una eficacia que antes no tenían, porque habían estado en la escuela de Dios y Él nunca desperdicia el tiempo de formación. Así que si hoy estás en esa temporada de soledad, si sientes que Dios te ha puesto en un desierto, no desesperes. No pierdas el tiempo lamentándote o comparándote con otros que parecen tener vidas más emocionantes. En lugar de eso, aprovecha este tiempo, profundiza en tu relación con Dios, estudia su palabra, fortalece tu vida de oración, trabaja en tu sanación interior, porque cuando Dios termine de prepararte, cuando complete su obra en ti, te sacará de ese desierto y te llevará a tu tierra prometida. Y entonces entenderás por qué era necesaria la soledad, por qué tenías que caminar sola durante un tiempo. Porque la misión que Dios tiene para ti requería esa preparación, requería ese tiempo a solas con Él. Pero hay algo más, hermanos míos, algo que me parece fundamental que entiendan, y es esto. La mujer bendecida camina sola porque su estándar ha cambiado y muy pocas personas pueden alcanzarlo. Cuando una mujer ha probado la presencia de Dios, cuando ha experimentado un amor puro e incondicional, cuando ha visto lo que es una relación basada en el respeto, la honra y el propósito divino, ya no puede conformarse con menos. Su estándar ha subido no por orgullo, sino por dignidad, no por arrogancia, sino por sabiduría. Ella sabe lo que merece porque Dios mismo se lo ha mostrado y no está dispuesta a negociar su paz por compañía vacía. Esta mujer ya no acepta migajas cuando Dios le ha prometido el banquete completo. Ya no tolera medias verdades cuando Cristo es la verdad absoluta. Ya no permite que la traten como opción cuando Dios la ha llamado prioridad. Y esto, hermanos, reduce drásticamente el número de personas con las que puede relacionarse profundamente. No porque ella sea selectiva en el sentido mundano, sino porque es protectora del tesoro que lleva dentro. Santa Catalina de Siena decía, sé quién Dios quiso que fueras y prenderás fuego al mundo. Esta mujer ha descubierto quién es en Dios y no está dispuesta a apagar ese fuego por nadie. He visto esto claramente en el confesionario. Mujeres que antes aceptaban cualquier tipo de trato, cualquier tipo de relación, con tal de no estar solas, ahora dicen no con firmeza. Mujeres que antes se conformaban con hombres que apenas las respetaban, ahora esperan a alguien que las honre como lo que son. Hijas del Rey. Mujeres que antes toleraban amistades llenas de chisme y negatividad, ahora buscan compañía que las eleve espiritualmente. Y sí, esto significa que muchas veces caminarán solas. Pero es una soledad elegida, no impuesta. Es una soledad digna, no desesperada. El apóstol Pablo nos advierte en 2 de Corintios, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Esto no significa que debamos ser arrogantes o separarnos del mundo, pero sí significa que debemos ser cuidadosos con quienes permitimos que influencien nuestra vida íntimamente.
La mujer bendecida entiende que no puede caminar hacia la santidad con alguien que la jala constantemente hacia el pecado. No puede construir un hogar piadoso con alguien que no respeta a Dios. No puede crecer espiritualmente en un ambiente que constantemente la arrastra hacia abajo. Por eso, hermanos, si hoy caminas sola, pregúntate, ¿es porque he bajado mi estándar o porque lo he elevado? ¿Es porque no soy digna de amor o porque he descubierto que soy digna de un amor verdadero? La respuesta a estas preguntas lo cambia todo. Si caminas sola porque has elevado tu estándar, porque has decidido no conformarte con menos de lo que Dios tiene para ti, entonces tu soledad es temporal y necesaria. Pero si caminas sola porque has construido muros de amargura, porque has cerrado tu corazón al amor, entonces necesitas sanar. Y esa es una soledad que Dios quiere transformar. La mujer verdaderamente bendecida entiende que su valor no está en negociación. Ella no rebaja su precio para hacer una venta rápida. Ella no se deprecia para que alguien la escoja. Ella simplemente es quien Dios la llamó a ser y confía en que las personas correctas reconocerán su valor sin que ella tenga que suplicar por atención. Camina sola pero con dignidad, con la frente en alto, sabiendo que Dios está escribiendo su historia y que el final será glorioso. Ahora bien, hermanos, quiero abordar algo delicado pero necesario. La mujer bendecida camina sola porque ha aprendido a confrontar sus propias sombras y eso la hace incómoda para quienes viven en la negación. Cuando alguien decide hacer un trabajo profundo de autoconocimiento, cuando se atreve a mirar sus heridas, sus traumas, sus patrones destructivos, cuando tiene el valor de buscar sanación interior, se convierte en un espejo para los demás. Y no a todos les gusta lo que ven cuando se miran en ese espejo. Esta mujer ha tenido el valor de ir a terapia, de buscar acompañamiento espiritual, de asistir a retiros de sanación interior. Ha llorado sus duelos, ha perdonado a quienes la hirieron, ha pedido perdón por sus propios errores, ha dejado de culpar a otros por sus problemas y ha asumido responsabilidad por su vida. Ha roto cadenas generacionales de dolor, ha decidido no transmitir a sus hijos los traumas que ella recibió de sus padres. Y todo este proceso, hermanos, todo este trabajo de sanación la coloca en un nivel de conciencia diferente. Cuando esta mujer se relaciona con personas que aún viven en la negación, que culpan a todos menos a sí mismas, que repiten los mismos patrones destructivos una y otra vez sin querer cambiar, surge una tensión inevitable. Ella ya no puede participar en conversaciones superficiales que evitan lo real. Ya no puede fingir que todo está bien cuando claramente no lo está. Ya no puede ser cómplice de dinámicas familiares enfermizas solo por mantener una falsa paz. Y esto, créanme, la deja muy sola. San Juan nos dice, la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas porque sus obras eran malas. No es que esta mujer sea perfecta, no es que ella no tenga luchas o tentaciones, pero ella ha escogido la luz, ha decidido caminar en verdad, aunque eso implique incomodidad. Y cuando haces esto, cuando eliges la autenticidad sobre la apariencia, la sanación sobre el conformismo, muchas personas preferirán alejarse antes que enfrentar sus propias sombras. He visto familias enteras rechazar a una mujer porque ella decidió sanar, porque ella rompió el silencio sobre abusos del pasado, porque ella puso límites saludables donde antes había codependencia, y esa mujer se encuentra sola en las reuniones familiares, señalada como la problemática, la exagerada, la que crea división, pero en su corazón ella tiene paz, porque sabe que prefiere la verdad incómoda a la mentira cómoda. Prefiere estar sola en la luz que acompañada en la oscuridad. Y aunque duele, aunque a veces llora, en silencio, ella sabe que está haciendo lo correcto. Si eres esa mujer hoy, quiero decirte algo. Tu valentía no ha pasado desapercibida ante los ojos de Dios. Tu decisión de sanar, de crecer, de romper ciclos está cambiando no solo tu vida, sino las generaciones futuras. Sí, hoy caminas sola, pero estás abriendo caminos, estás siendo pionera. Y aunque ahora no lo veas, tu ejemplo inspirará a otros a buscar su propia sanación. Tu soledad de hoy es el precio de la libertad que muchos disfrutarán mañana gracias a tu valor. Ahora quiero llevarlos más profundo, hermanos, porque hay otra dimensión de esta soledad que debemos explorar. La mujer bendecida camina sola porque ha desarrollado una intimidad con Dios que requiere silencio y soledad y ha descubierto que esa intimidad es más satisfactoria que cualquier relación humana superficial. No estoy diciendo que no necesite o desee relaciones humanas, pero sí estoy diciendo que ha encontrado en Dios una compañía tan profunda, tan real, tan transformadora que ya no teme a la soledad. De hecho, la busca activamente porque es en la soledad donde encuentra a Dios de manera más intensa.
Los grandes místicos de la Iglesia, desde San Juan de la Cruz hasta Santa Teresa de Ávila, desde San Agustín hasta Santa Faustina, todos ellos hablaron de la necesidad del silencio y la soledad para crecer en la vida espiritual. Habla, Señor, que tu siervo escucha, decía Samuel. Pero ¿cómo vamos a escuchar a Dios si vivimos en un ruido constante? ¿Cómo vamos a discernir su voz entre tantas voces que nos gritan constantemente? La mujer bendecida ha aprendido esto. Ha descubierto que necesita momentos de silencio, de retiro, de soledad elegida para mantener viva su llama espiritual. Esta mujer se levanta antes que todos para orar. Tiene su rincón de oración donde pasa tiempo a diario con el Señor. Lee las Escrituras no como obligación, sino como quien lee cartas de amor de su amado. Medita en la palabra hasta que esa palabra la transforma desde dentro. Y en ese tiempo, a solas con Dios, sucede algo hermoso. Ella se llena de tal manera que ya no busca desesperadamente en las criaturas lo que solo el Creador puede dar. Ya no espera que un hombre la complete porque está completa en Cristo. Ya no necesita validación externa porque tiene la aprobación del único que realmente importa. Jesús mismo nos dio el ejemplo. Constantemente se retiraba a lugares solitarios para orar, incluso cuando las multitudes lo buscaban, incluso cuando había mucho trabajo que hacer. En el Evangelio de Marcos leemos: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Si el Hijo de Dios necesitaba esos momentos de soledad con el Padre, ¿cuánto más nosotros, la mujer bendecida, ha aprendido de Cristo esta disciplina espiritual? Por eso, hermanos, esta mujer no ve la soledad como una maldición, sino como una bendición. No huye de ella, sino que la abraza. Sabe que en esos momentos en los que está físicamente sola es cuando está más acompañada espiritualmente. Ha experimentado esos momentos en los que siente la presencia de Dios tan real que casi puede tocarlo. Ha tenido encuentros con el Espíritu Santo que han transformado su manera de ver la vida. Y esos encuentros, esas experiencias místicas, solo son posibles cuando hay silencio, cuando hay soledad, cuando hay un corazón dispuesto a encontrarse con Dios sin distracciones. ¿Saben, hermanos? Hay algo que he notado en mis años de ministerio y que quiero compartirles ahora. La mujer bendecida camina sola porque tiene una visión clara de hacia dónde va, y muy pocas personas comparten esa misma visión o están dispuestas a pagar el precio del camino. Ella no está vagando sin rumbo. Tiene un propósito definido, un llamado claro, una misión que cumplir. Y ese sentido de propósito hace que sea muy selectiva con quién camina, porque sabe que no todos están yendo en la misma dirección. Proverbios 29:18 dice: donde no hay visión el pueblo perece, pero yo añadiría, donde hay visión clara muchos se quedarán atrás. Porque la visión requiere disciplina, sacrificio, perseverancia. Requiere levantarse cuando otros duermen, trabajar cuando otros descansan, seguir adelante cuando otros se rinden. La mujer con una visión clara de Dios no puede perder tiempo con personas que constantemente la distraen de su llamado, que la critican por sus sueños, que intentan convencerla de conformarse con menos. He aconsejado a mujeres emprendedoras, mujeres con llamados ministeriales, mujeres con talentos extraordinarios, que me dicen: padre, mi propia familia no me apoya. Mis amigas piensan que estoy loca. Mi pareja no entiende por qué invierto tanto tiempo en esto. Y yo les digo: hija, tu visión viene de Dios, no de ellos. Si Él te ha llamado, Él te capacitará. Pero tal vez necesites caminar sola por un tiempo hasta que encuentres a tu verdadera tribu, hasta que conectes con personas que compartan tu visión. José tuvo una visión, unos sueños que Dios le dio. Y cuando compartió esos sueños con sus hermanos, ellos lo odiaron, lo vendieron como esclavo. José caminó solo durante años, incomprendido, aparentemente olvidado, pero Dios estaba con él, cumpliendo la visión, preparándolo para el momento exacto en que esa visión se haría realidad. Y cuando llegó ese momento, cuando José fue hecho gobernador de Egipto, todos entendieron, pero tuvo que caminar solo durante la preparación. La mujer bendecida entiende esto. Ella sabe que su visión puede ser incomprendida hoy, pero será celebrada mañana. Sabe que su llamado puede parecer extraño a otros, pero es perfecto para ella. Sabe que su camino puede estar solitario ahora, pero está pavimentando una carretera que otros seguirán después. Y esa convicción la sostiene. Esa certeza de que Dios la ha llamado la hace seguir adelante incluso cuando camina sola, incluso cuando nadie aplaude, incluso cuando nadie entiende, porque ella no trabaja para la aprobación humana. Trabaja para la aprobación divina.
Déjenme decirles algo más, algo que creo que es crucial entender en estos tiempos difíciles que vivimos. La mujer bendecida camina sola porque se ha negado a participar en la cultura de la comparación, del chisme y de la competencia que caracteriza a muchos círculos sociales, especialmente entre mujeres. Ella ha decidido. Cierta vez, una señora me buscó después de una conferencia. Sostenía un pequeño frasco de vidrio entre sus manos y me preguntó, casi avergonzada: «Padre, tengo agua bendita en casa, pero nunca la uso. Se queda ahí guardada como si fuera un amuleto. ¿Está bien eso?». La miré con ternura y respondí: «El agua bendita no es un amuleto, es un signo, una invitación. Y tal vez lo más importante no sea tenerla guardada, sino entender por qué la guardas así, sin tocarla, sin dejar que entre en tu vida». Ella se quedó en silencio y percibí que aquella pregunta simple escondía algo mucho más profundo: el miedo de que los símbolos sagrados perdieran el sentido, o peor, de que ella misma hubiera perdido el sentido de lo sagrado. ¿Cuántos de nosotros guardamos agua bendita en casa pero rara vez la usamos? ¿Cuántos la ven como objeto decorativo, herencia de la abuela, costumbre antigua, pero no como aquello que realmente es un sacramento, un gesto de fe, un acto de confianza? Hoy quiero conversar contigo sobre esto, no para juzgar, sino para comprender juntos qué significa tener agua bendita en casa y más aún qué significa dejarla entrar en el corazón. El agua bendita no es mágica. No es una poción que aleja el mal por sí misma, como si la materia tuviera poder independiente de la fe, de la disposición interior, de la vida que llevas. El agua bendita es un sacramental, algo que la Iglesia nos ofrece como signo sensible de la gracia de Dios. Ha sido bendecida, consagrada, separada para un uso sagrado. Y por eso cuando la usas con fe, se convierte en un gesto de invocación, de súplica, de recuerdo de que no estás solo. Pero nota, con fe. No basta tener el frasco en casa. Es preciso que tu corazón esté dispuesto a reconocer lo que aquella agua representa, porque en el fondo el agua bendita nos recuerda nuestro bautismo. De aquel momento en que fuimos sumergidos en la vida nueva de Cristo, purificados del pecado original, marcados como hijos de Dios, ella nos recuerda quiénes somos. Y ese recuerdo no es nostálgico, no es pasivo. Es un llamado constante a la coherencia, a la santidad, a la conciencia de que llevamos en nosotros la dignidad de los bautizados. Cuando te signas con agua bendita al entrar en casa, cuando la pones en la frente de tus hijos antes de dormir, cuando la usas para bendecir los ambientes donde vives, no estás haciendo un ritual vacío. Estás diciendo: Señor, recuerdo que esta casa es tuya, que esta vida es tuya, que yo soy tuyo. Es un gesto pequeño, pero profundamente significativo, porque trae al cotidiano la presencia de Dios. Pero entonces, ¿por qué tanta gente tiene agua bendita en casa y nunca la usa? Creo que hay varias razones, y todas ellas revelan algo importante sobre el estado de nuestro corazón. La primera es el olvido. Simplemente olvidamos. Guardamos el agua bendita en el armario, en el cuarto, en algún rincón, y se vuelve parte del paisaje, invisible, inerte. Esto sucede porque nuestra fe también fue guardada, relegada a momentos específicos, a emergencias, a tradiciones que repetimos sin pensar. La fe viva, ardiente, presente, que transforma el día a día, esa fe fue olvidada y con ella los gestos que la alimentan. La segunda razón es el miedo de parecer supersticioso. Vivimos en una época en que todo necesita ser racional, explicado, científico. Y los gestos religiosos, especialmente los más simbólicos, son muchas veces vistos como restos de un tiempo premoderno. Cosas de gente que aún no ha evolucionado lo suficiente. Entonces hay personas que hasta creen, pero tienen vergüenza de usar agua bendita, de hacer la señal de la cruz en público, de orar en voz alta, como si la fe necesitara esconderse para ser respetable. Pero la fe verdadera nunca tuvo miedo de ser visible, de ser concreta, de manifestarse en gestos simples y humildes.
La tercera razón es la confusión entre fe y magia. Algunas personas usan agua bendita como si fuera un objeto mágico, algo que por sí solo aleja el mal, trae protección, garantiza resultados. Y cuando perciben que no funciona así, que la vida continúa difícil, que los problemas no desaparecen al echar agua bendita en las esquinas de la casa, se decepcionan y abandonan la práctica. Pero esto sucede porque nunca entendieron lo que el agua bendita realmente es. No es un escudo automático contra el sufrimiento, es un signo de confianza, un gesto que expresa la fe de quien la usa, un medio por el cual la gracia de Dios puede actuar en el alma dispuesta. Sin fe, sin vida interior, sin esfuerzo moral, el agua bendita no hace nada, no porque sea ineficaz, sino porque Dios respeta nuestra libertad y no actúa donde no hay apertura, donde no hay corazón receptivo. Recuerdo otra historia. Un hombre me dijo una vez que tenía agua bendita en casa, pero que nunca la usaba porque pensaba que no hacía diferencia. Padre, yo oro, voy a misa, intento vivir bien. ¿Para qué necesito agua bendita? Y yo respondí, tienes razón al decir que lo esencial es la oración, la misa, la vida moral, pero los sacramentales existen justamente para alimentar esa vida, para hacerla más concreta, más presente, más encarnada. No necesitas agua bendita para salvarte, pero ella puede ayudarte a recordar todos los días que eres hijo de Dios. Se quedó pensativo. Después me contó que comenzó a usar agua bendita al despertar, al salir de casa, al volver, y que aquello cambió algo en él. No de forma dramática, no con milagros espectaculares, pero percibió que estaba más atento a la presencia de Dios, más consciente de sus elecciones, más pacífico ante las dificultades, porque aquel gesto simple, repetido con fe, iba moldeando su corazón, educando su voluntad, recordándole que no caminaba solo. Y eso es lo que el agua bendita hace. No resuelve problemas por magia, nos recuerda quiénes somos, quién es Dios, que la vida cristiana es una vida de confianza, de entrega, de búsqueda constante por la santidad. Ahora, hay algo más profundo que necesita ser dicho. El agua bendita solo tiene sentido si la vida que llevas también busca ser bendita. Si la usas, pero vives en la mentira, en la impureza, en el egoísmo, en la falta de caridad, entonces aquel gesto no pasa de ser hipocresía, porque los sacramentales no son independientes de la vida moral. Son expresiones de una fe que debe estar viva, coherente, encarnada en las decisiones cotidianas. No puedes pedir la protección de Dios por la mañana usando agua bendita y después pasar el día entero hablando mal de otros, engañando en el trabajo, maltratando a quien está a tu lado. Eso sería una contradicción profunda. El agua bendita nos llama a la coherencia, nos dice, fuiste bautizado, eres hijo de Dios, llevas una dignidad sagrada, vive de acuerdo con eso, y esa coherencia es lo que hace la fe verdadera. No basta tener gestos religiosos si la vida es un desorden moral. No basta ir a misa los domingos si durante la semana actúas como si Dios no existiera. La fe cristiana es exigente, es radical, porque nos pide la totalidad. Cuerpo, alma, mente, voluntad, todo orientado hacia Dios, todo ordenado según el amor. Y aquí entra algo en lo que Padre Ángel siempre insiste, la educación de la voluntad. La voluntad necesita ser educada para el bien, para la verdad, para el amor. Y los sacramentales, como el agua bendita, son medios pedagógicos que Dios nos ofrece para ir educando esa voluntad, para ir moldeando nuestro corazón según el corazón de Cristo. Cada vez que usas agua bendita con fe, estás diciendo, Señor, quiero vivir como tu hijo. Quiero que mi casa sea un lugar donde tú habitas. Quiero que mi vida sea una ofrenda agradable a ti. Y eso va transformándote, no de forma mágica, sino de forma real, profunda, verdadera. Porque la transformación cristiana no es instantánea, no es espectacular. Es lenta, paciente, hecha de pequeños gestos repetidos con amor, con fe, con perseverancia. Es como regar una planta todos los días.
No ves el cambio de una hora para otra, pero con el tiempo la planta crece, florece, da frutos. Así es la vida espiritual. Y el agua bendita es como esa gota de agua que todos los días va regando tu corazón, va recordándote que Dios está presente, que no estás solo, que la gracia está a tu alcance. Pero entonces, ¿cómo usar el agua bendita? No hay una fórmula rígida, no hay reglas inquebrantables. Lo importante es que sea un gesto de fe, hecho con conciencia, con amor, con confianza. Puedes usarla al despertar, haciendo la señal de la cruz y pidiendo a Dios que bendiga tu día. Puedes usarla al entrar en casa, recordando que aquel espacio es sagrado, es el lugar donde vives, donde amas, donde buscas la santidad. Puedes usarla para bendecir a tus hijos, tu cónyuge, tus cosas, no porque se vuelvan mágicas, sino porque estás consagrando todo eso a Dios, estás reconociendo que todo es don, todo viene de Él, todo debe volver a Él. Puedes usarla en momentos de tentación, de miedo, de duda, como un gesto de súplica, de invocación, de confianza. Y siempre, siempre que la uses, hazlo con el corazón atento, con la mente presente, con la voluntad dispuesta, porque el gesto sin el corazón es vacío. Y el corazón sin el gesto puede volverse abstracto, desencarnado, distante de la realidad concreta de la vida. Hay también la cuestión de los ambientes. Muchas personas preguntan si deben poner agua bendita en las esquinas de la casa, en las puertas, en las ventanas. Y la respuesta es sí, puedes hacer eso, pero siempre con la conciencia de que no es el agua la que santifica la casa, sino la vida de oración, de caridad, de virtud que vives dentro de ella. Una casa donde se ora, donde se ama, donde se perdona, donde se busca vivir según el Evangelio. Esa casa es bendita, esté o no llena de agua bendita en las esquinas. Pero si usas el agua bendita como un gesto de consagración, de entrega, de reconocimiento de que aquel espacio pertenece a Dios, entonces sí, es un gesto hermoso, significativo, que expresa tu fe. Lo importante es no caer en la superstición, no pensar que el agua por sí misma aleja el mal. Lo que aleja el mal es la gracia de Dios, acogida en un corazón humilde, en una voluntad firme, en una vida coherente. El agua bendita es un medio, un signo, un instrumento, pero no sustituye la conversión, la oración, la vida sacramental. Y aquí quiero tocar un punto delicado pero necesario. Hay personas que acumulan objetos religiosos, agua bendita, rosarios, imágenes, medallas, pero viven con el corazón cerrado, con el alma amargada, con la vida moral en desorden. Y piensan que esos objetos van a salvarlas, van a protegerlas, van a garantizarles la bendición de Dios, pero no funciona así. Dios no se deja manipular, no es un mago que atiende pedidos porque tienes agua bendita en casa. Es Padre, y como todo Padre verdadero, Él quiere tu bien, tu santidad, tu libertad interior. Y eso solo sucede cuando te abres a Él, cuando te conviertes, cuando ordenas tu vida según el amor. Los sacramentales son ayudas, son apoyos, son signos sensibles de la gracia, pero no sustituyen la conversión del corazón. No sustituyen la necesidad de oración, de confesión, de comunión, de vida moral. No sustituyen el esfuerzo de crecer en virtud, de vencer el egoísmo, de amar de verdad. Si tienes agua bendita en casa pero no tienes caridad en el corazón, entonces aquella agua no sirve de nada, porque lo que Dios busca no es la apariencia de piedad, sino la verdad de la vida. Y la verdad de la vida está en las elecciones que haces, en las palabras que dices, en los gestos de amor o de egoísmo que practicas todos los días. Recuerdo un pasaje que siempre me tocó. Jesús dice en el Evangelio: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Esto se aplica perfectamente a los sacramentales. No basta tener agua bendita, no basta usarla, no basta hacer gestos religiosos. Es preciso hacer la voluntad del Padre. ¿Y cuál es esa voluntad? Que vivas en el amor, que busques la santidad, que ordenes tu vida según la verdad, que trates a los otros con justicia y misericordia, que seas paciente, generoso, humilde, puro de corazón. Esa es la voluntad de Dios.
Y cuando vives así, entonces los sacramentales ganan sentido pleno, porque expresan una fe que es real, una confianza que es verdadera, un amor que es concreto, y Dios, que ve el corazón, responde a esa fe, no necesariamente con milagros espectaculares, sino con la gracia de perseverar, de crecer, de acercarse cada vez más a Él. Hay también otra dimensión importante. El agua bendita nos recuerda la lucha espiritual. Vivimos en un mundo donde el mal existe, donde hay tentaciones, donde hay fuerzas que buscan alejarnos de Dios. Y la Iglesia siempre enseñó que los sacramentales, usados con fe, pueden ayudarnos en esa lucha. No porque tengan poder mágico, sino porque expresan nuestra confianza en Dios, nuestra invocación de su protección, nuestra conciencia de que no luchamos solos. San Pablo habla de la armadura espiritual, de la necesidad de estar vigilantes, de orar sin cesar. Y el agua bendita puede ser parte de esa vigilancia, parte de esa oración continua. Cuando la usas, estás diciendo: Señor, confío en ti. Sé que sin ti nada puedo, pero contigo todo lo puedo. Me coloco bajo tu protección, invoco tu nombre, recuerdo que soy tu hijo bautizado. Y eso tiene efecto real, no porque el agua sea mágica, sino porque Dios responde a la fe, porque Él actúa donde hay confianza, donde hay apertura, donde hay corazón humilde y dispuesto. Pero cuidado, la lucha espiritual no es folclórica, no es dramática como en las películas. Es cotidiana, es silenciosa, es interna, es la lucha contra el egoísmo, contra la pereza, contra la sensualidad desordenada, contra la vanidad, contra la mentira. Es la lucha para vivir cada día con coherencia, con amor,